El término vector de distancia se deriva del hecho de que el protocolo incluye un vector lista de distancias, número de saltos u otras métricas asociado con cada destino, requiriendo que cada nodo calcule por separado la mejor ruta para cada destino. Los envían mensajes actualizados a intervalos establecidos de tiempo, pasando toda su tabla de enrutamiento al router vecino más próximo, routers a los que está directamente conectado, los cuales repetirán este proceso hasta que todos los routers de la red están actualizados. Utiliza un modelo de base de datos distribuida y replicada. Los routers intercambian paquetes de estado de enlace que informa a todos los routers de la red sobre el estado de sus distintos interfaces. Esto significa que solo se envía información acerca de las conexiones directas de un determinado router, y no toda la tabla de enrutamiento como ocurre en el enrutamiento por vector de distancia. Aplicando el algoritmo SPF, primero la ruta más corta, más conocido como algoritmo Dijkstra, cada router calcula un árbol de las rutas más cortas hacia cada destino, situándose a sí mismo en la raíz. Vector distancia. Estado enlace. Horizonte dividido. No hay límite en el número de saltos de una red. Actualización inversa. Los retrasos pueden ser factorizados. Definición de máximo. Los cambios de enlace y nodo son inmediatamente introducidos en el dominio. Actualización desencadenada. Soporta para VLSM y CLDR ya que intercambian información de máscara en las actualizaciones. OSPF contiene dirección MAC, origen y destino. Paquetes de saludo que detectan y establecen adyacencias. Protocolo de enrutamiento de estado enlace. OSPF selecciona las rutas en base al costo, lo que se relaciona a la velocidad. Cuanto mayor sea la velocidad, menor será el costo de OSPF del enlace. OSPF selecciona la ruta más rápida y sin bucles del árbol SPF como la mejor ruta de la red. OSPF garantiza un enrutamiento sin bucles. Los protocolos de vector distancia pueden provocar bucles de enrutamiento. Velocidad de convergencia. Tamaño de la red. Selección de ruta. Agrupación de miembros. OSPF admite VLSM y por lo tanto se conoce como un protocolo sin clase. OSPF requiere routers más poderosos y más memoria. OSPF utiliza el concepto de áreas. Una red puede subdividirse en grupos de routers. De esta manera OSPF puede limitar el tráfico a estas áreas. No afectan el rendimiento de otras áreas. Este enfoque jerárquico permite el eficiente crecimiento de una red. Configuración protocolo OSPF. Open Shortest Path First. Primero, la ruta libre más corta es un protocolo de enrutamiento IP interior Gateway Protocol, protocolo de pasarela interior de estado de enlace utilizado en redes grandes. Características OSPF. Métrica costo ancho de banda en Cisco y OS. Distancia administrativo 110. Rápida convergencia y escalabilidad. Soporta direccionamiento sin clase, VLSM y resumen de rutas. Router enable router config terminal router config router OSPF 1 número del 1 al 65535 como ID de proceso. Este número lo adjudica el admin y no tiene que coincidir entre routers de la misma área para ser vecinos. Router config router network 10 0 0 0 0 0 0 255 área 0. Publicamos la red directamente conectada. Siempre hay que utilizar la wildcard y el ID del área debe ser la misma para todos los routers del área. Router config router network 192.168.10.8 0 0 0 3 área 0. Publicamos la subred directamente conectada. Siempre hay que utilizar la wildcard y el ID del área debe ser la misma para todos los routers del área. Buenas maestros. Bien, esta vez vamos a hacer algo, vamos a enrutar. ¿No? Como sabemos hay muchos tipos de enrutamiento. Tenemos con RIP, con OSPF, enrutamiento estático, con hyperroute, también con IGRP. Bueno, hay un montón. Primero nosotros vamos a usar lo que es RIP, ¿no? Para hacer
enrutamiento. ¿No? Recuerden que el RIP tiene la versión 1 y la versión 2. Bueno, la versión 1 es lo que sería un enrutamiento con clase, ¿no? Y la versión 2 sería un enrutamiento sin clase. Bueno, en este caso vamos a usar el sin clase, la versión 2, que es el más usado. Bueno, vamos al primer router 1. Vamos hasta la configuración global. Bueno, estando aquí ya en la configuración global, ponemos las que están directamente conectadas. Bien, en este caso las directamente conectadas del router 1, que es este de acá, y son estas, esta y esta. Entonces ponemos un router RIP versión 2 network y ponemos la primera dirección y ponemos la segunda. Y la tercera. Bien, prácticamente eso es todo. Bien, prácticamente que hayamos terminado nuestro router. Vamos al router 2. Y aquí ponemos, estando con la configuración global, ponemos también sus directamente conectadas, ¿no? En este caso sería esta y esta. Entonces ponemos un router RIP versión 2, ponemos la 192.168.1.0 y la 10.0.0.4.0. Bien, prácticamente eso es todo, no se hace nada más acá. Y por último vamos al router 3. Como ya les dije, solamente ponemos directamente conectadas router RIP versión 2 y ponemos network 10.0.0.0.8, network 10.10.0 y la 192.168.2.0. Bien, prácticamente eso es todo, no se hace nada más. Y probamos conectividad. Bien, los primeros paquetes siempre son los paquetes ARP y de ahí viene el paquete del ICMP, que es el PIN. Ya tenemos completa conectividad con todos. Bueno, de paso vamos a aprovechar un pequeño comando extra. Si ustedes por A o B, digamos, el enrutamiento RIP que han puesto está mal, bueno, sencillamente van a la configuración global y ponen no router RIP, listo, se borra automáticamente. Vamos a ver si de verdad no está. Ahí, así es, no hay nada, está completamente eliminado. Puede haber problemas de conectividad. No funciona. Tenemos conectividad con todos menos con el de arriba. Bien, espero que les sirva. No voy a hacer muchos tutoriales acá, cualquier cosa me avisan. Bien. Es un protocolo de enrutamiento dinámico de vector distancia. Esto quiere decir que su métrica para llegar a una red destino se basa en el número de saltos. Es un protocolo abierto a diferencia de por ejemplo IRP y IRP, que son propietarios de Cisco. Es relativamente simple, ideal para redes pequeñas. El número de saltos máximo hacia un destino es 15. Cuando hablo de número de saltos, me refiero a la cantidad de routers por la que tiene que atravesar el paquete para llegar a destino. Ya con 16 la red se declara como inalcanzable. Existen dos versiones de este protocolo, versión 1 y 2, la diferencia más importante, es que RIP v1 es lo que se llama un protocolo con clase, lo que significa que cuando publica las tablas de enrutamiento, este no adjunta las máscaras de subred. En cambio RIP v2 es un protocolo sin clase, que sí adjunta la máscara de subred, por lo que permite el uso de VLSM, CID, sumarización.
Otra diferencia es que RIP V1 publica sus actualizaciones en forma de broadcast, es decir a todos los equipos de la red, mientras que RIP V2 lo hace en modo de multicast, es decir solo a un grupo de hosts de una red. Resumiendo las características de las dos versiones. RIP versión 1. Protocolo abierto. Distancia administrativa 120, protocolo con clase. Métrica número de saltos. Actualizaciones cada 30 segundos. Envía las actualizaciones en forma de broadcast. Número máximo de saltos 15. Red destino inalcanzable, se declara como 16 saltos. No permite VLSM, cita. RIP versión 2. En lo que difiere es lo siguiente, porque lo demás es lo mismo que el versión 1. Protocolo sin clase, envía las actualizaciones en forma de multicast 224.009. Permite VLSM, cita. Características de RIP1. Un protocolo de enrutamiento de vector de distancia de V classful. Métrica igual conteo de saltos. Las rutas con un conteo de saltos superior a 15 no se pueden alcanzar. Se envía un broadcast de las actualizaciones cada 30 segundos. Formato del mensaje RIP. Encabezado RIP dividido en 3 campos. Campo de comando. Campo de versión. Debe ser 0. Entrada de ruta consiste en 3 campos. Identificador de familia. De direcciones. Dirección IP. Métrica funcionamiento de RIP. RIP usa 2 tipos de mensajes. Mensaje de solicitud. En el inicio. Enrutamiento. Cada interfaz habilitada con RIP lo envía. Solicita a todos los vecinos con RIP habilitado que envíen la tabla de mensaje de respuesta. RIP es un protocolo de enrutamiento de puerta de enlace interna IP, Internal Gateway Protocol, basado en un protocolo original de Xerox, el WinFo. Este protocolo pasó por varias modificaciones y versiones anteriores, pero RIP perduró debido a su implementación junto a TCP/IP, su sencillez de configuración y compatibilidad. Hoy en día hay 3 versiones RIP1, RIP2 y RIP. Router enable router config terminal router config router RIP router config router network 10.0.0.0. Publicamos la red directamente conectada. Router config router network 172.16.0.0. Publicamos la red directamente conectada. Router config router versión 2. Habilitamos la versión 2 de RIP. Una explicación de los comandos: se utiliza el comando router en modo configuración global, que es usado para implementar cualquier protocolo de enrutamiento. Luego se especifica la versión, en este caso yo implementé la versión 2, si no se especifica se configura en la versión 1 que es la por defecto, y por último se utiliza el comando network en submodo de protocolo de enrutamiento, en donde se ingresan las redes directamente conectadas al router, y son las que serán publicadas por RIP. En router 0. Router 0 enable router 0 configure terminal router 0 config router RIP router 0 config versión 2 router 0 config router network 10.0.0.0 router 0 config router network 150.150.0.0. Show IP route para verificar y resolver problemas de enrutamiento. Use los siguientes comandos. Show IP route. Show IP protocols. Debug IP RIP. El comando debug IP RIP muestra las actualizaciones de enrutamiento RIP a medida que ocurren. Uber routers de borde. RIP resume automáticamente las redes classful. Los routers de borde resumen las subredes RIP desde una red principal hasta otra.
Buenas, ¿qué tal gente? Esta vez voy a hacer un enrutamiento por OSPF, que es muy parecido a RIP y a IGRP. Como vemos, no hay conectividad. Bien, vamos a hacer algo rápido. Vamos al router 1. Es muy parecido al IGRP y al OSPF. Vamos a la configuración global y ponemos router OSPF. De aquí nos piden también un número del 1 al bueno, un montón. Ponemos 1, ponemos network y ponemos las directamente conectadas con su respectiva wildcard. La única diferencia que hay acá con el IGRP es que al terminar la wildcard nos pide que pongamos área, nos da un valor de 0 a infinito, un montón. Bueno, en este ejemplo yo voy a usar el área 0. Seguimos así con la siguiente. Listo, prácticamente en el router 1 ya hemos terminado. Como ven, no es muy difícil. Bien, vamos al router 2. Ponemos router OSPF 1. Le hacemos lo mismo, las directamente conectadas con su wildcard y con el área 0. Listo, prácticamente acá hemos terminado. Por último, este router 3. Listo, ya hemos terminado prácticamente con todos. Vamos a ver si hay ping. Bien, vamos a agregar algo extra. Normalmente el paquete iría de acá y como podemos ver, voy a ir por acá. Bien, vamos a cambiar un poco las reglas con el CPF. Vamos a decir que vaya por acá y en vez de que vaya por acá. Por ahí vamos a poner el comando bandwidth, ya que el OSPF viaja a través de el ancho de banda más alto, ¿no? Escoja por donde va a transmitir el que tiene mayor ancho de banda. Bien, vamos a los routers de nuevo. Vamos a la interfaz serial 00 y ponemos bandwidth 30. Vamos a la interfaz serial 001 y ponemos bandwidth 100. Y prácticamente es todo aquí. Vamos al siguiente router. Ponemos interfaz serial 000.
Value 100, interfaz serial 001. Listo. Vamos al último router. Y terminamos. Bien, como les dije, el enrutamiento CPF elige el mayor ancho de banda para poder hacer sus rutas, para poder transmitir por ahí. Bien. Vamos a ver si es verdad. Debería ir por acá. Bueno, el UCPF es el único que decide por dónde transmitir dependiendo del ancho de banda. Bien, bueno, ya hemos terminado. Igual que el IGRP, si por A o por B su configuración del USPF está mal, solamente ponemos no router USPF 1 y se borra. Ya no tendremos conexión. Bien, eso es todo, espero que les haya servido y conmigo será hasta la próxima. Open Shortcut First OSPF. OSPF es un protocolo universal basado en el algoritmo de estado de enlace, desarrollado por el IETF para sustituir a RIP. Básicamente, OSPF utiliza un algoritmo que le permite calcular la distancia más corta entre la fuente y el destino al determinar la ruta para un grupo específico de paquetes. OSPF soporta VLSM, ofrece convergencia rápida, autenticación de origen de ruta, y publicación de ruta mediante multidifusión. OSPF publica sus rutas a todos los routers del mismo área. En la RFC 2328 se describe el concepto y operatividad del estado de enlace en OSPF, mientras que la implementación de OSPF versión 2 se muestra en la RFC 1583. OSPF toma las decisiones en función del corte de la ruta, disponiendo de una métrica máxima de 65.535. OSPF funciona dividiendo una intranet o un sistema autónomo en unidades jerárquicas de menor tamaño. Cada una de estas áreas se enlaza con un área backbone mediante un router fronterizo. Así, todos los paquetes direccionados desde un área a otra diferente, atraviesan el área backbone. OSPF envía publicaciones del estado de enlace Link State Advertisement. LSA a todos los routers pertenecientes a la misma área jerárquica mediante multidifusión IP. Los routers vecinos intercambian mensajes ello para determinar qué otros routers existen en una determinada interfaz y sirven como mensajes de actividad que indican la accesibilidad de dichos routers. Cuando se detecta un router vecino, se intercambia información de topología OSPF. La información de la LSA se transporta en paquetes mediante la capa de transporte OSPF con acuse de recibo para garantizar que la información se distribuye adecuadamente. Para la configuración de OSPF se requiere un número de proceso, ya que se pueden ejecutar distintos procesos OSPF en el mismo routers. Los administradores acostumbran usar un número de SA como número de proceso. El objetivo es encriptar y autenticar la información de enrutamiento. Esta es una configuración específica de cada interfaz. Los routers únicamente aceptan información de enrutamiento de otros routers que han sido configurados con la misma contraseña o la misma información de autenticación. Para permitir OSPF en un router, utilice el siguiente comando. R1 config router OSPF feed del proceso. ID del proceso. Un número significativo en el ámbito local entre 1 y 65.535. Routers OSPF. Esto significa que no se necesita coincidencia con otros el comando network de OSPF. Se deben especificar la dirección de red, la máscara o el card del inverso de la máscara de subred. La ID del área se refiere al área OSPF. El área OSPF es un grupo de routers
que comparten información sobre el estado de enlace. Manipulación del proceso de selección de DR y BDR a continuación. Use el comando IPOSP Priority Interface. Ejemplo router config if IPOSP Priority 0, 255. El número de prioridad varía entre 0 y 255. 0 significa que el router no puede convertirse en DR o BDR. 1 es el valor de prioridad por defecto. Características de OSPF. Protocolo de enrutamiento de estado de enlace comúnmente implementado. Utiliza DR y BDR en redes de accesos múltiples. Los DR y BDR se seleccionan. Los DR y BDR se utilizan para transmitir y recibir LSA. Usa 5 tipos de paquetes. 1 de saludo. 2 descriptores de bases de datos DB. 3 solicitud de estado de enlace LSR. 4 actualización de estado de enlace LSU. 5 reconocimiento de estado de enlace LSAC. Características de OSPF. Métrica igual costo. Menor costo igual mejor ruta. Configuración. Para permitir OSPF en un router, se utiliza el siguiente comando. R1 config router OSPF feed del proceso. Utilice el comando network para definir qué interface participarán en un proceso OSPF determinado. Router config router network dirección de red. Máscara wildcard area id del área. Utilice el comando show IPOSPF para verificar y resolver problemas de la red OSPF. El comando mostrará lo siguiente. Adyacencia de vecinos. La falta de adyacencia se indica cuando la ID del router vecino no se muestra. No se muestra un estado full completo. Consecuencias de la falta de adyacencia. No se intercambia información del estado de enlace. Árboles SPF y tablas de enrutamiento inexactos. OSPF utiliza el costo como métrica para determinar la mejor ruta. La mejor ruta tendrá el costo más bajo. El comando Show Interface mostrará el ancho de banda de la interfaz. El valor 1544 Mbps. La mayoría de los enlaces seriales, por defecto, utilizan dificultades de las redes de accesos múltiples. OSPF define 5 tipos de redes. Punto a punto. Accesos múltiples con broadcast. Accesos múltiples sin broadcast MBA. Punto a multipunto. Enlaces virtuales. DR router con la prioridad de interfaz OSPF más alta. BDR router con la segunda prioridad de interfaz OSPF más alta. Si las prioridades de la interfaz OSPF son iguales, se utiliza la ID del router más alta para romper dicha igualdad. Momento en que ocurre la selección de DR y BDR ocurre apenas se habilita la interfaz del 1E router en la red de accesos múltiples. Cuando se elige un DR, este permanece como DR hasta que ocurre una de las siguientes situaciones. El DR falla. El proceso OSPF en el DR falla. La interfaz de accesos múltiples en el DR falla. El costo está basado en el ancho de banda de una interfaz. El costo se calcula con la fórmula 108 ancho de banda. El ancho de banda de referencia es de 100 Mbps, por defecto. Se puede modificar usando el comando autocost reference bandwidth. Costo de una ruta OSPF es el valor acumulado desde un router hasta el siguiente. Generalmente, la velocidad real de un enlace es diferente al ancho de banda por defecto. Esto hace necesario que el valor del ancho de banda refleje la velocidad real del enlace. Motivo para que la tabla de enrutamiento contenga la información de la mejor ruta.